Venimos hablando de tener proyectos de vida. Proyectos de vida no es solo en el área económica, es el proyecto en el área sentimental, el proyecto de vida con los hijos, el proyecto de vida en lo emocional. A veces venimos de unos estados depresivos, de unos estados de soledad, y es tiempo de empezar a hacer proyectos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a bendecir es en el proyecto en que estemos caminando. Si decimos tener fe, usted y yo tenemos que tener proyectos. No podemos vivir el día a día. Y quiero contártelo a través de la vida de Jacob. Jacob era un hombre mimado, un hombre que su mamá pues lo tenía acostumbrado a darle todo. La Biblia dice que Jacob, hijo de Isaac e hijo de Isaac y Jacob, entonces viene y era ese niño que lo tenía todo, pero un día lo pierde todo. Dígale al que está cerca, cuidado con perder lo que ya tienes. Dígame, ¿quién no le ha sucedido que perdió su amor, perdió el trabajo, perdió la ilusión, perdió la salud? ¿Qué sé yo que perdiste? ¿Cuántos aquí han perdido algo? Creo que todos hemos perdido una o muchas cosas. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios permite que uno pierda algo? Es que en la voluntad permisiva de Dios, muchas veces Él no mete su mano cuando hay un problema porque Él quiere ver cómo reaccionas ante la pérdida de algo. Perder un ser querido es muy doloroso. Si es doloroso perder, si eres hincha de un equipo, perder una final. Ahora imagínate, ¿sí?, perder un familiar, ¿sí?, perder el trabajo, ¿sí?, imagínate perder la salud. Tiene que ser muy complicado, ¿cierto? Entonces, Jacob perdió la comodidad de mami, porque el hotel mami, ¿cuántos tienen hijos todavía en el hotel mami? ¿Cierto? Entonces, de un momento a otro hay un conflicto donde Dios no interviene, y el conflicto fue entre hermanos. Dos hermanos empiezan a pelear por una bendición cuando el mayor quiere matar, ya pasó a, imagínate, a amenaza de muerte. Y imagínate a dónde llegó el conflicto familiar. Y le toca, porque hay momentos donde toca tomar decisiones. Dígale a alguien, hay momentos donde toca tomar decisiones. Amén. Le tocó salir huyendo e irse a un lugar que él no conocía, a un país que él no conocía, donde vivía un tío que tampoco conocía. Imagínate eso, un tío que no conocía. Entonces mamá le da la dirección, le dice: mi hijo, tienes que llegar allá, dile que tú eres hijo mío y yo sé que con gusto él te va a recibir. Entonces le tocó cambiar su manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque perdió algo. Cuando usted pierde algo, Dios lo permitió porque usted cambia su manera de ver las cosas. ¿Aló? Cuando usted pierde lo que pierde, en el momento le duele. Después se da cuenta que sirvió porque hoy usted tiene una visión diferente de las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cierto? Entonces Jacob no tenía un proyecto de vida. Jacob simplemente se levantaba, dice la Biblia, que mamá le daba la comidita, la ropita, lo mimaban, le daban. Entonces, él no tenía un proyecto de vida. Mi papá prefería a su hermano, a su otro hijo, al hermano de Jacob, a Esaú, por una sencilla razón. Dice que Esaú era un hombre de casa, cazador, que salía a trabajar diariamente. Mientras su otro hijo era a las 10, estaba en la cama, flojeando, se levantaba, tenía el desayuno, al ratico el almuerzo, volvía hacia la siesta, se levantaba,
jugaba y volvía a la cama, siendo que el uno y el otro se llevaban solamente segundos en cuestiones de edad, porque eran mellos. Y dice que uno salió primero y después salió el otro. Entonces no podemos decir que el uno era más responsable porque era el mayor. Y el decir mayor es por decir que uno nació primero, pero realmente tenían la misma edad, cumplían el mismo día. Entonces aquí había una seria diferencia, porque Jacob no tenía un proyecto de vida y su hermano sí. Diga conmigo, proyecto de vida. La pregunta es, ¿qué hacer cuando no tengo un proyecto de vida? ¿Qué pasa en mi vida? Mi vida se vuelve una monotonía. Mi vida se vuelve me levanto, voy, trabajo, regreso, al día siguiente hago lo mismo, pero no hay unas ganas de triunfar. Escúchame lo que te estoy diciendo. No hay una motivación, porque la motivación te la da el mismo proyecto que tú tienes. ¿Aló? Bueno, entonces Dios permite que se le mueva el piso a Jacob, le toca salir huyendo y en el camino le dice a Dios, porque se queda dormido, de tan cansado que estaba. ¿Y por qué estaba cansado? Porque tocó salir corriendo, porque su hermano, que sí era atleta, su hermano, que era un cazador experto, salió detrás de él. Jacob corrió lo que nunca había corrido. Dice que se quedó fundido, dormido, y puso una piedra por almohada. Yo digo que debía estar bien cansado, para uno colocar una piedra como almohada. Y en cierto momento en la noche dice que tuvo un sueño. Jacob empezó a tener la revelación de Jesucristo. Diga conmigo, de Jesús. Resulta que su papá, Isaac, pues era un hombre de Dios, era el hijo de Abraham. Abraham era el padre de la fe, el iniciador de lo que es la fe en la Biblia. Entonces venían de una familia espiritual, venían de una familia de principios. Pero aunque haya una familia que cree en Dios, los hijos no necesariamente van a creer en Dios, porque vean que papá busca a Dios. ¿Alguien me dice, me está entendiendo? Amén. Jacob no buscaba a Dios y Esaú tenía proyecto de vida, pero no buscaba a Dios. Es decir, que había una pareja que buscaba a Dios, que tenía hijos que no buscaban a Dios. Pero cuando viene el momento difícil, a Jacob, en ese momento del cansancio, de la preocupación, mira, yo creo que tenía que estar uno muy preocupado sabiendo que su hermano es un experto tirando lanzas. Tiene que estar uno muy preocupado sabiendo que no sé para dónde voy, yo no sé hacer nada, nunca he hecho nada y voy para un lugar que no conozco. Y esa noche dice que tuvo un sueño y el sueño fue el siguiente. Dice que apareció una escalera donde él estaba dormido. Él estaba ahí dormido y aparece una escalera como si fuera una escalera eléctrica y empieza a subir hasta que conecta el cielo. Él veía a una persona en el cielo, allá arriba, y ángeles que bajaban por la escalera y traían bendición. Y ángeles que subían al cielo por más bendición y regresaban con la bendición. Escúchame, estamos hablando de alguien al cual le habían predicado, pero nunca había caminado con Dios. Porque hay una diferencia muy grande entre caminar con Dios y escuchar una prédica. ¿Estamos? Estoy seguro que escuchó miles de prédicas de su papá. Yo me imagino a su papá contándole las historias del abuelo. Historias de fe. Son tan impresionantes las historias del abuelo de Jacob, que está ahí en Génesis, en la Biblia, y uno los lee y predica de Abraham. Y esta iglesia se llama Abraham por él, por el abuelo de Jacob. Entonces, yo me imagino esta persona que no tenía una relación con Dios, teniendo un sueño que le está hablando, ¿sí?, de lo que papá le había predicado. Pero es que es necesario pasar por un momento difícil muchas veces para que te acuerdes lo que te han predicado, para que eso se vuelva una realidad en tu vida. Amén. Entonces Jacob dice que vio la escalera y bajaban y subían ángeles y los ángeles traían bendición para Jacob. Y él se levanta y dice, ¿qué lugar tan terrible es este? Mira la expresión, terrible.
Una persona que está acostumbrada a la presencia de Dios no dice qué cosa tan terrible. Digamos que usted viene a la iglesia, y usted ve que alguien tiembla. Usted dice, ¿esto qué está pasando aquí? Cosa tan terrible. De pronto ve que alguien pasa, el pastor lo ora y lo empuja, porque la gente cree que lo empujan. Se cae, qué cosa tan terrible. Esta expresión de Jacob me muestra que Jacob no tenía una relación con Dios. Jacob tenía un papá que tenía una relación con Dios. Entonces dice, ¿qué lugar tan terrible esto? Tan cierto que esto es puerta del cielo. Esta es la puerta al cielo. Esto es terrible. Cuando uno empieza a tener una relación con Dios, lo terrible se vuelve lo más rico, lo más hermoso, que es la presencia de Dios. ¿Aló? ¿Cierto? Entonces dice, esto es la puerta al cielo. Esto es lo que me predicaba mi papá. Para saber la interpretación del sueño de Jacob, nos era necesario llegar al tiempo de Jesús. Había un tal Natanael. Y Natanael tuvo una visión y Jesús le explicó la visión. Y Natanael entendió que la escalera, diga conmigo, la escalera era Jesús. ¿Sabe qué sueño estaba teniendo Jacob? La revelación de Jesús en su vida. Él estaba teniendo la revelación que Jesús era el que conectaba el cielo con la tierra. Y él necesitaba la bendición del cielo porque ahora iba a empezar a aventurar. Diga conmigo, aventurar. Cuando uno sabe para dónde va, pero no sabe dónde queda, uno empieza a aventurar, ¿cierto? ¿Cuántos tienen proyectos? Un proyecto es saber para dónde voy sin saber dónde queda. ¿Aló? Porque si fuera tan fácil ya hubiéramos llegado. Amén. Entonces usted dice, yo voy a ser un maestro de obra. El otro dice, yo voy a ser el mejor carpintero. Yo voy a ser mecánico. El otro dice, yo voy a ser ese ingeniero. ¿Sabe uno para dónde va? Pero no por dónde. ¿Aló? Si no, pregúntale la cantidad de profesionales manejando mototaxi o bicicoche, ¿cierto? No saben cómo. Entonces Jacob, que iba para un lugar que no sabía cómo, y ahora ¿qué hago? Allá no va a estar mamá. ¿Quién me tiende la cama? ¿Quién me levanta? ¿Quién me acuesta? ¿Quién me da la comida? Voy a ir donde un tío que no conozco. Mínimo me va a tocar trabajar. Yo nunca he trabajado. Pero tiene un sueño, y el sueño es que hay una conexión entre la tierra y el cielo, y esa conexión es Jesucristo. Entonces él entiende que necesita conectarse al cielo. Dígale a alguien, necesitas conectarte al cielo. Diga conmigo, conectémonos al cielo. En Dios cree todo el mundo, pero Jesús es el que nos conecta al cielo. Amén. ¿Quién es el personaje que está allá arriba? Dios Padre. Pero la conexión está a través de Jesús. Porque hay gente que cree en Dios, pero como no caminó con Jesús, no tiene vida eterna. Sus pecados no le han sido perdonados y creen en Dios. ¿Cuánta gente conocemos que cree en Dios que no tienen vida eterna? Porque sencillamente no han tenido la revelación que tuvo Jacob. Porque para tener la revelación que tuvo Jacob, me es necesario vivir mi propio proceso. Diga conmigo, mi propio proceso. El proceso del de al lado no sirve. Porque el de al lado ya pasó por el proceso, le cuenta, le dice, mira, yo viví lo mismo, yo pasé. Y es como si entrara por aquí y saliera por acá. A cada uno le es necesario el proceso. Procesos que pueden ser a través de la enfermedad, a través de la escasez económica, a través del problema familiar, como el que tuvo Jacob, que lo quería matar su propio hermano, mejor dicho, el que venía desde el mismo vientre, estuvieron juntos hasta en la barriga de mamá. Hay gente que el proceso es el marido o la mujer, el proceso es emocional. No me hallo, no me estoy bien, pero si tengo drogas, si tengo alcohol. Yo no sé cuál es el proceso, pero el proceso es el que te va a llevar a esa conexión con Jesús. Amén. Entonces, cuando él tuvo esa conexión con Jesús, empezó a vivir una vida en Cristo. ¿Cuántos viven una vida en Cristo? Pero sin rumbo. Alguien que diga sin rumbo.
sin saber para dónde voy. Llega a donde tiene que llegar, el tío lo recibe, diga conmigo, lo recibe, pero por allá hay un dicho que casa de tío, ¿qué? No, que hay que casa en tío no todos los días, algo así. ¿Y casa de qué? No me acuerdo. Yo sé que hay un dicho así. No, yo sé que uno puede ir a la casa del tío, pero no todos los días. No es que se va a quedar a vivir ahí. Entonces, cuando pasan los días, viene Jacob y le dice al tío que se enamoró de la prima. Ya conmigo, sin plata. De eso es el asunto. De eso es el asunto. Y ya no está mami. Ya no está papi. Ahora está el tío. Y el tío le dice, ajá, ¿y cómo me va a pagar? Entonces él viene y como no tiene un proyecto de vida, dice una barbaridad. Voy a trabajar 7 años gratis por ella. Diga conmigo, una barbaridad. Cuando uno no tiene proyectos de vida, toma decisiones que después le van a costar. ¿Usted sabe que era 7 años? Donde usted trabajaba y le tocaba tener el mismo boxer. ¿Aló? Y si tenía el mismo boxer, mínimo tenía la misma pantaloneta, el mismo pantalón. ¿Aló? ¿Me estás entendiendo? No estaba mami, estás viviendo el proceso. Entonces había una relación con Dios que había empezado en el sueño, pero empiezo una vida en Cristo, una vida que no tiene proyecto, que no tiene sentido. Entonces empieza a trabajar por su esposa, para casarse con su esposa, y cuando termina los 7 años, le meten gato por liebre. ¿Usted ha escuchado esa historia que le metieron gato por liebre? Resulta que se iba a casar. Los matrimonios en la Biblia empezaban al revés. Es decir, aquí el matrimonio, ¿dónde empieza? En la iglesia, ¿cierto? Empieza en la iglesia, llega el novio, después la novia, ¿sí? Pero en la Biblia, el matrimonio empezaba el día de la noche nupcial. Todos los invitados estaban presentes, obviamente no viendo, ¿sí? Ella estaba en la fiesta, en las mesas, y los invitados entraban no a la iglesia, sino a la recámara. Les echaban arroz antes de entrar. ¡Ah! Ese era el modelo, ¿sí? Que yo digo que fue cambiado porque ahora como se come el pudín antes de tiempo. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y resulta que cuando él entró, imagínate, 7 años trabajando por la que amaba, 7 años trabajando por la que le gustaba, Raquelita. Y resulta que la hermana de Raque, sí, la hermana de Raque tenía los ojos consentidos, dice la Biblia, ojos consentidos. Dice que mientras que la que a él le gustaba, dice la Biblia, que era de buen semblante y de buen cuerpo. O sea que la niña estaba bien dotada, mientras la otra tenía buenos ojos con mirada consentida. Eso es todo lo que dice la Biblia. O sea, compara. Y resulta que cuando entra a la habitación, yo creo que el tío lo emborrachó. Porque es que yo no le veo otro motivo por el cual el hombre entra y no se da cuenta que esa no es. Hasta droga le metió en el trago. Y cuando sale Jacob a reclamarle, al día siguiente, cuando despierta, dice que sale a buscar al tío a reclamarle. Dice, tío, trabajé 7 años por mi mujer y resulta que ahora me das la hermana, me das tu hija mayor. Y me dice, sobrino, lo que pasa es que usted me firmó un contrato. Y el contrato dice claramente, aquí en letra menuda, que si la mayor no se ha casado, a usted le tocaba casarse con la mayor. Así que yo no tengo la culpa que usted haya firmado sin leer. Dígale que está cerca. Cuidado, firma sin leer. ¿Aló? Porque si engañan a los personajes bíblicos, con mayor razón lo van a engañar a usted y a mí. Amén. Entonces al otro le tocó trabajar 7 años más.
Ahora se engüesó porque tenía la que no quería. Más 7 años más por la que quería. Diga conmigo, es mejor tener un proyecto. ¿Alguien me está entendiendo? No es lo mismo planear casarse que casarse porque aparecieron 2 niños, 3 niños. ¿Aló? Porque el tener que casarse porque hay un niño de por medio te daña el proyecto. Muchos tienen que dejar de estudiar. Muchos tienen que dejar de soñar en el estudio y empezar a trabajar. Y muchos de los que hoy por hoy no tenían un proyecto y sí tienen un hijo, no se daban cuenta cuánto costaba la leche. Porque en la casa papá le daba todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cierto? Entonces lo que quiero decirles es que a partir de ahora vivimos sin proyectos. Sí, toda la vida hemos vivido sin proyectos, pero a partir de ahora debemos empezar a vivir con un proyecto, porque se acerca un año nuevo, un año nuevo. ¿Cuántos dicen yo voy a vivir con proyectos? Porque hay menos índice de error si sepa dónde voy, aunque yo sé que allá la llegada, pero no sé por dónde, pero al menos sé dónde llego. ¿Aló? Dígale que está a tu lado, proyectos. ¿Cierto? Entonces, dice la Biblia que Dios se le apareció a Jacob y le dijo: Jacob, acuérdate que yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios que se te apareció cuando estabas huyendo. Yo soy el Dios con el que tuviste un encuentro personal. Recuerda lo que prometiste. ¿Qué había prometido Jacob en el momento del susto? Dice que cuando vio la escalera le dice: ciertamente este lugar es terrible, pero esto es la puerta al cielo. Y le hace una promesa a Dios y le dice: mire Dios, tú eres el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo. A partir de ahora serás mi Dios siempre y cuando me lleves en este viaje que no sé para dónde voy. Yo sé que me dieron la dirección, pero no sé dónde queda. Donde un tipo que no conozco, que dice ser tío mío. No tengo ropa, no tengo plata, no tengo comida. Pero si tú me llevas con bien y cuando regrese a mi casa me traes con bien, entonces tú serás mi Dios. Y todo lo que yo gane a partir de este momento, te apartaré el 10%. Ojo a esa expresión. Hasta el momento el pobre Jacob trabajaba para otros. Jacob llevaba 14 años trabajando y no tenía nada. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú tratando de salir adelante y no tienes nada. Dice: llevo tantos años desde que me casé tratando de tener una casa propia y no tengo nada. Yo no sé cuántos años llevas tú y dices: mira, llevo tantos años en este proyecto familiar con mi pareja y cada día estamos peor. ¿Aló? Llevo no sé cuántos años criando a estos hijos y cada día están más rebeldes. Entonces, Dios se le aparece a ese Jacob y le recuerda la promesa. Diga conmigo, la promesa. Y le voy a hablar. Algunos pensarán que esta es la prédica, no, esta es la ofrenda. Cuando Dios se le aparece a Jacob y le dice: Jacob, yo soy el Dios de tu papá, el Dios de tu abuelo. Le está diciendo: mira cómo vivió de bien tu abuelo y mira de cómo vivió de bien tu papá. ¿Por qué? Porque ellos sabían para dónde iban. ¿Y por qué sabían para dónde iban? Porque ellos escuchaban mi voz. Recordemos lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, cerca al Golfo Pérsico. Dice la Biblia que Dios se le aparece a Abraham, le dice: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. Y Abraham tiene un proyecto. ¿Cuál es? Llegar a un lugar que no sabe dónde es, pero sabe que tiene que llegar allá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tiene un proyecto que no incluye a la familia. ¿Aló? Porque ya estaba casado. ¿Sí? Él le dice: deja tu parentela y arranca conmigo. Y resulta que en ese proyecto él empieza a caminar. Primero se lleva al papá y segundo se lleva al sobrino. Si usted lee la historia en la Biblia, se da cuenta que Abraham no empezó a ser bendecido hasta que el papá murió y hasta que el sobrino se fue de la casa.
Y el sobrino se arrancó chiquito y se fue cuando ya era papá, casado. Así que lo que le estaba diciendo Dios a Jacob es: Jacob, mira, si usted aprende a escucharme, usted va a tener un proyecto de vida, porque mi voz te habla y tú atesoras eso en tu corazón y sabes para dónde va. No tienes ni idea por dónde, pero yo en el camino te voy empujando. ¿Aló? Y resulta que desde ese día dijo Jacob: yo no voy a trabajar más para el tío. Fue y habló con la mujer, con las dos más bien, y le dijo: mire, vamos, de estos 7 próximos años, vamos a trabajar para nosotros. Y arrancamos. Esto no quiere decir que le voy a robar a tu papá. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle a tu papá que todas las ovejas, porque él cuidaba las ovejas del suegro, todas las ovejas que nazcan manchadas, moteadas, veteadas, son mías. ¿Quién le dio esa idea tan absurda? Imagínate, la cantidad de ovejas que nacen blancas y nacen negras son la mayoría. Pero como él tuvo la revelación de Jesús y decide entender que hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Vamos a trabajar para la familia. Y Dios le dijo: recuerda que yo soy el Dios de Betel, el Dios que se te apareció cuando estabas apurado. Recuerda lo que prometiste. ¿Qué prometió Jacob a lo último? Dijo: y todo lo que gane el diezmo apartaré para ti. Entonces ya voy a empezar a trabajar para mí. Y resulta que va y le dice al tío: tío, mire, ¿por qué no hacemos un contrato nuevo? Es que vamos a renovarlo. ¿Por qué no haces que todas las ovejas que nazcan manchadas, moteadas, veteadas, con rayas, con puntos, son mías? Y el tío por dentro: qué estúpido. Oye, lleva 14 años trabajando conmigo y no se da cuenta que... ¡Listo, sobrino! ¡Vamos, donde firmas! Y firmaron. Y resulta que todas las ovejas empiezan a parir rayadas, moteadas, con punticos. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios que le decía. ¿Cuántos fueron al colegio y estudiaron las leyes de Mendel? Las leyes de Mendel son la parte de la biología que dice que si una oveja es negra y una oveja se une con una blanca, lo más probable es que da negra o blanca. ¿Cierto? Y resulta que él iba a empezar a ir en contra de las leyes de Mendel, porque Dios simplemente le dijo: quiero tu proyecto. Y él dijo: vamos a trabajar para mí. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le dio una idea absurda. Diga conmigo, y mejor dicho, la brutalidad más grande. Que donde las ovejas tomaban agua, se llamaba abrevadero, que generalmente es el lugar donde se aparean las ovejas. Él dijo: póngale un techito a punta de ramas. Entonces, cuando la oveja esté tomando agua y le dan ganas de aparearse, entonces va a tener el sol aquí, una raya aquí. ¿Por qué? Porque los chamizos van a hacer que el sol no entre parejo. ¿Y sabe qué hace Jacob? Dice: listo, porque desconocía las leyes de Mendel. Dile que está a tu lado: a veces es mejor desconocer la lógica, porque la lógica no me deja que seguir los pasos de Dios. Amén. Y resulta que empiezan todas a nacer de esa manera. Los hermanos de las esposas de Jacob empezaron a hablar con el papá: papá, mira, todas están naciendo moteadas, eso no puede ser, nos está robando. Porque siempre cuando alguien que no tiene empieza a tener, el dueño va a decir: ¿están qué? Robando. Entonces van y hablan con el papá, y papá, que es el tío, va y llama a Jacob y le dice: Jacob, a partir de ahora las ovejas blancas son las tuyas, las mías son las moteadas, rayadas, con puntico, con raya. Y él dijo: listo. Porque escúchame, no importa que cambie las circunstancias, si usted tiene un proyecto, usted va a llegar por Dios. Dice que a partir de ese momento empezaban las ovejas a aparearse y todas empezaban a nacer moteadas, rayadas, con punticos, con rayas. ¿Aló? Dice que cada vez se hacía más rico Jacob.
Cuando ya habían pasado 7 años y tenía más ovejas que el tío, que era el ganadero, se le aparece otra vez a Dios y le dice: hey, hola, yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde hiciste la promesa. Quiero que te vayas a vivir allá. Recuerda que soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac. ¿Qué le estaba diciendo? Recuerda el diezmo. Porque la promesa de Jacob, ¿cuál fue? De todo lo que gane apartaré el 10% para ti. ¿Sabes por qué muchas veces la gente viene a la iglesia y no diezma? Porque sencillamente no tiene un proyecto para dónde ir, para dónde llegar. Entonces viven alcanzados, viven sin dinero, viven, que mejor dicho, pensando: Señor, tú nunca me provees. No, escúchame, Dios provee, es a la manera de Dios. ¿Y la manera de Dios cómo es? Con proyectos. ¿Qué es un proyecto, pastor? Voy a empezar a vender boli, hielo. Eso es un proyecto. Entonces le dices a tus hijos: mira, todo lo que quede de ganancia de esto es para la ropa de ustedes. Eso es un proyecto. ¿Aló? Sencillo, pero es proyecto. ¿Qué es un proyecto? El próximo año 2025, porque ya este enero ya no tengo plata para ir en enero, voy a salir con la familia a vacaciones 15 días. Eso es un proyecto. Entonces tú trabajas en función de que el 15, del primero al 15 del año que viene más arriba, vas a llevarte a los tuyos a vacaciones. ¿Aló? ¿Cierto? Es un proyecto. ¿Por qué la gente no hace un proyecto? Me dice: no tengo ni para ir a Sabana Larga, ni a Malambo llego. ¿Aló? Entonces, cuando Jacob empezó a caminar en el proyecto, Dios lo empezó a bendecir. Y cuando Dios empieza a bendecir, te dice: hola, hey, diezmos, ofrendas. Amén. Así que hago un alto, porque sigue el mensaje, después del recoger diezmos y ofrendas. Hago un alto para decirte: ¿estás decidido a tener un proyecto de vida? ¿O simplemente vivir como vivió el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas? ¿Qué es dar vueltas? Es llegar al mismo punto, la misma relación, la misma gritería, lo mismo que la única forma para salir a comer es cuando mi marido saca al patio la mesa. ¿Aló? Hay que crear un proyecto de que el domingo no se cocina, se sale. Pero para ese proyecto hay que hacer algo para tener el dinero para ese día. ¿Estamos o no estamos? Pero Dios te dice: ¿qué me prometes? Y tú le dices: Señor, si tú me das pan para comer, dijo Jacob, vestido para vestir, si me das el dinero que yo necesito, si me llevas con bien, si no me mata mi hermano, tú serás mi Dios. Y como yo sé que mi papá me lo enseñó, mi abuelo me lo enseñó, si tú eres mi Dios, yo tengo que pagar diezmo. Por eso, todo lo que gane, el diezmo apartaré para ti. Quiero dar el título del mensaje, por favor, en este momento, y quiero que todos lo leamos a una sola voz. Decide vivir en la conquista. Diga conmigo: decide vivir en la conquista. Resulta que Jacob, pues como era el niño mimado, él no vivía en la conquista. Él vivía era en la conquista de su papá y en la conquista de su mamá. ¿Correcto? Él no vivía en la conquista. Él vivía simplemente en lo que su madre le podía dar y lo que su padre le daba. Pero él no tenía sueños, no tenía planes, no tenía anhelos. Hay gente que ya tiene una nueva familia, ya se casó, ya tiene una relación, pero a pesar de eso no tiene un norte, no tiene un proyecto de vida. Simplemente voy a buscar lo necesario para comer, y se quedan en ese proyecto sin sentido, y por eso se vuelve tan monótona la vida que muchas veces terminan diciendo: Señor, mi vida es la más triste de todas. ¿Sí? Y es porque sencillamente no te has dedicado a conquistar. Llegó el tiempo de conquista para Jacob, pero ¿cuándo llegó? 14 años después. 14 años después de haber salido de la casa de su papá.
Tal vez usted lleva mucho tiempo con una familia, con un trabajo, con un negocio, pero usted no ha conquistado. Usted está como Jacob, trabajando para otros. Y cuando te digo trabajando para otros, quiere decir que usted trabaja para la AAA, trabaja para Electricaribe, o más bien Aires. Usted trabaja para Brilla, ¿sí? Usted trabaja para todo el mundo, pero usted no tiene absolutamente nada. Porque si a usted le dicen, la próxima semana no se trabaja, usted dice, entonces, ¿de qué voy a vivir? ¿Aló? ¿Se acuerda la pandemia? ¿Cuál es la mayor preocupación y de qué vamos a vivir? El Señor me dijo hace como más de un año que estuviera preparado para otra pandemia. Y estar preparado es tener plata en el bolsillo. ¿Aló? ¿Aló? Estar preparado. Entonces, todos nosotros tenemos que vivir con un proyecto de vida. Jacob le tocó a la fuerza. Escúchame, iglesia, que le estoy hablando y que usted me dice, ¿y por qué a mí me pasan estas cosas? Porque Dios te está diciendo, ¿a las buenas o a las malas? ¿Cuántos aquí son papás? ¿No llega el momento que le toca decirle al niño, ¿a las buenas o a las malas? ¿Aló? Entonces, yo quiero que empujes al que está a tu lado y le mira, Dios te está hablando. No, pero empújelo porque está dormido. Yo quiero que lo empuje duro. ¿Aló? Colóquese en pie, rápido, colóquese en pie. Alce las manos. Todos los que están dormidos no se levantaron. Bueno, continuemos. Imagínate Jacob. Entiende después de 14 años de escasez que si él conoce a Jesús, ¿cuántos conocen a Jesús? Si él tiene la confianza en Jesús, tiene que tener confianza en lo que él dice. Por eso va y le dice a la mujer o a las dos mujeres, porque se había casado con las dos hermanas, la que quería y la que no quería, la bonita y la fea, todas en la misma casa. Le dice, bueno, ahora sí vamos a trabajar para nosotros. Vamos a empezar a hacer un proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo que hacía Jacob antes y el que hacía después? Solamente una sola palabra, proyecto. Aló, usted no sabe para dónde va, y como no sabe para dónde va, Dios no le puede dar. ¿Estamos? Hay gente que vive sin Dios, pero tienen proyectos. Y como tienen proyectos, caminan sin saber para dónde van hasta que lo logran. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para el día domingo, es decir, este domingo, que vamos a soltar el eslogan del año entrante. ¿Cuántos quieren ser bendecidos, prosperados, sanados, libertados? Todo lo que usted cree y quiera en el 2024. Usted tiene que traer su proyecto de vida. Vamos a orar por ese proyecto de vida. ¿Sí? Vamos a orar por ese proyecto de vida. En lo personal, usted pone en lo personal, en lo emocional, en la salud, ¿sí? Con el marido, con los hijos, en lo económico, en el trabajo, con el negocio, con lo que usted tenga. ¿Aló? Lo importante es saber más o menos para dónde voy. Y digo más o menos porque usted, cuando usted lo va a hacer, usted no tiene todavía ni idea. Usted más o menos dice, bueno, esto. ¿Correcto? Pero después lo va perfeccionando hasta que logre saber para dónde va. Y ahí estaba Jacob. Ya no era un peladito, ya no era un niño. Ya era un hombre con una familia, imagínate, con 12 pelados. ¿Aló? Y una muchacha, 13. Él dijo, tenemos que trabajar para nosotros. 13. Dile que está a tu lado, ¿cómo estaría yo con 13? Si estoy apurado con 4, si estoy apurado con 2, si estoy apurado con 1. ¿Aló? Entonces, mira, cuando viene la necesidad, es simplemente la excusa para Dios decirte, ajá, ¿y te vas a quedar llorando? ¿Te vas a quedar ahí quejándote? No, necesito que hagas tu proyecto porque hasta donde tú vayas yo te bendigo. ¿Aló?
Ay, pero es que yo no puedo llegar porque es que yo sufro de esta enfermedad. ¿Por qué la enfermedad no se ha ido? Porque usted tiene la enfermedad de excusa para no hacer proyectos. ¿Aló? ¿Aló? Mira, a veces la enfermedad se vuelve la excusa. Usted no ve que, imagínate, los que piden limosna. Hay un milagro en la Biblia que me llama mucho la atención. Porque Jesús dice que un ciego, o dos ciegos más bien, le gritaron a Jesús: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús se acerca y le pregunta: ¿qué quieren? La pregunta es obvia, diría Pedro. ¿No los está viendo que no tienen ojos? Porque eran ciegos, pero de nacimiento, es decir, ni siquiera tenían la pepita. Pero Jesús le pregunta: ¿qué quieren? Porque Jesús, que es Dios, sabe que de pronto no quieren que les devuelva la vista porque se les daña el trabajo. ¿Aló? ¿Aló? Entonces le pregunta: ¿qué quieren? Recobrar la vista. ¿Ustedes son conscientes que ya no van a poder pedir, ahora les va a tocar trabajar? Que ya no van a ya no pueden ser mendigos, ahora tienen que ser personas que vayan a bendecir a otros. Sí. ¿Aló? ¿Usted es consciente que cuando usted tiene proyectos tiene mayor responsabilidad? Que cuando usted tiene proyectos, usted tiene que muchas veces tener más tiempo, volver el día de 24:30 para venir a la iglesia, para orar, para buscar a Dios, para la familia, para el trabajo, para esto, para aquello. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, empiezan a trabajar y dice la Biblia que le cambió quién sabe cuántas veces, realmente no recuerdo el número de veces, es exagerado la cantidad de veces que el tío le cambió el contrato al sobrino. Pero también es increíble la cantidad de veces que le cambiaban el contrato al sobrino y el sobrino seguía siendo bendecido. ¿Aló? La pregunta sería: ¿por qué el sobrino no fue bendecido antes? Porque lo único que él esperaba era trabajar 7 años por la mujer hasta que se la dieron. Pero resulta que como no se la dieron, le tocó trabajar 7 años más. Muchos aquí el único proyecto es pagar la deuda que tienen y por eso es que solamente les alcanza para la deuda. Trabajan por pagar la deuda porque ese es el proyecto. Es que hay que pagar los muebles. Llevan 50 cuotas pagando los muebles. ¿Aló? ¿Aló? Decide vivir en la conquista. Y te quiero hablar un poquito del pueblo de Israel. Resulta que Israel estaba en la esclavitud. La esclavitud económica te lleva a una esclavitud familiar. Ellos eran esclavos en Egipto. Y como eran esclavos, tenían más problemas que los demás matrimonialmente. ¿Por qué? Porque cuando no hay tiempo, hay problemas en el matrimonio. ¿Aló? ¿Y por qué no hay tiempo? Porque no hay plata. ¿Amén? ¿Aló? No hay plata para venir, no hay plata, entonces tengo que ir a trabajar el domingo, trabajo el lunes festivo, trabajo el 25, trabajo el 1. Amén. Los hijos solamente anhelan que llegue papá y cuando papá llega están cansados. Papá, vamos a jugar. Y el papá, ¿estamos? Entonces la Biblia me muestra que la gente estaba esclavizada en Egipto. Y estaban mal familiarmente, de salud peor, porque cuando no hay recursos también la salud empeora. ¿Por qué? Porque es que lamentablemente para uno tener una buena salud también necesita de cierto dinerito, porque cuando usted va al médico de la EPS le dice: usted se puede tomar esto vaya y lo reclama, pero si quiere mejorarse rápido tiene que comprar esto. Y usted dice: no importa, yo lo compro. ¿Aló? ¿Cuánto les ha pasado así? ¿Cierto? Lo que pasa es que ese tipo de operación no lo hacemos, pero si usted lo hace particular, le dice el médico de la EPS. Entonces Dios, viendo su clamor, dice que el pueblo de Israel empezó a clamar. Usted lee la Biblia, dice que empezaron a clamarle al Dios, se acordaron de Dios, porque hay un momento de acordarse de Dios. ¿Cuándo es? Cuando estoy en la inmunda, en la crisis.
Dice que se acordaron de Dios y Dios entonces fue y buscó a Moisés para mandarlo como el libertador. Y manda al gago. Moisés era gago. Y manda a Moisés. Hay gente que se aburre aquí en la iglesia por los mensajes. Imagínense un mensaje de Moisés. 6 horas la prédica para decir 3 cosas. ¿Aló? Y cuando usted va a la Biblia, dice que Moisés le predicaba, le decía, vengo de parte de Dios porque los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Obviamente, ¿sí? Pero usted entiende, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y la gente al principio, ¡wow! Pero empezaron los problemas. ¿Cuántos quieren ir a la conquista? Cuando usted empieza a caminar hacia la conquista, empiezan las pruebas. Ya se está riendo la niña, ¿sí? Dígale que está a tu lado. Las pruebas son parte de la conquista. Porque las pruebas es la excusa del diablo para que usted no siga. ¿Por qué? Porque entonces cuando usted decidió trabajar, entonces le empezó a doler la pierna. ¿Aló? Dice, no. Y el diablo dice, listo, ya. Eso es lo que yo quería. Cuando usted decide ir y prosperar, aparece el niño, miércoles, y ahora ya no puedo estudiar, ya no. No importa, con niño y todo hay que estudiar y hay que salir adelante. Aló. No desista de tu proyecto a pesar de que hayan pruebas, a pesar de que hayan dificultades. Entonces el pueblo de Israel sale, usted conoce la historia de las 10 plagas, que cruzaron el Mar Rojo y todo eso, pero empiezan a caminar en el desierto, que el desierto es lo que tú y yo caminamos a diario, y este fue un año de desierto. Dios dijo, año 2023, año de desierto, pero que iba a reverdecer. Aló. Y el desierto es aquel lugar de prueba, de dificultad, donde Dios está mirando a ver si tú eres capaz de seguir con el plan, de seguir creyendo, de seguir hacia adelante. Aló. Amén. Entonces, ¿el plan cuál es? ¿Cuántos aquí se casaron para ser felices? ¿Cierto? Pero resulta que en el año 3 empieza el conflicto, el desierto, el problema, la crisis, la pelea. ¿Y cuál es lo más fácil? Cada uno por su lado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, y empieza el desierto, empieza la prueba. Porque para llegar a una tierra que fluye leche y miel, pasémoslo al matrimonio, un matrimonio que fluye leche y miel, te es necesario pasar por la prueba. ¿Aló? Te es necesario pasar por la prueba de enfermedad, por la prueba de crisis económica, por la prueba emocional. Yo no sé por qué prueba pasaste en el 2023, pero te felicito, porque si hay prueba, quiere decir que viene la conquista. Porque después del desierto es que está la conquista. Mientras tanto, mientras que usted llegaba a la conquista, un desierto que reverdecía. ¿Qué es un desierto que reverdece? Dice que Moisés, cuando tenían sed, iba y le hablaba a la peña y de la peña salía agua. Usted, cuando tiene crisis, usted está con Dios y sabe, de algún lado sale el dinero para pagar. De algún lado usted se sanó. De alguna forma, más bien, usted se sanó. De alguna manera usted resolvió. ¿Aló? Eso es vivir en el desierto. Dios lo bendice de alguna manera, pero usted quiere algo mejor. ¿Dónde está el pueblo que quiere algo mejor? Usted ha sido bendecido en el 2023 en el desierto, reverdeciendo el desierto. Que cuando estaba aburrido del maná, ¿cuál es el maná para nosotros? Arroz al puente o arroz a la juniorista, ¿verdad? Entonces el guineíto y salsa de tomate. Pero cuando usted estaba aburrido del maná, ¿qué fue lo que hizo Dios? Le mandó codornices. Porque aunque usted esté en el desierto, muchas veces reverdece. Porque Dios, cuando usted necesita algo y lo pide, Dios se lo manda. Amén. Pero Dios no lo quiere dejar en el desierto. Dios lo quiere llevar a un 2024 de conquista, y no es el eslogan del año que viene. Pero en el 2024, después del desierto, viene la conquista. Amén. La conquista emocional. Que pueda ser capaz de dominar este mal genio. Que sea capaz de dominar este estrés. Que sea capaz de dominar. Es que me miran feo y yo.
Yo por eso he dejado de ir a la iglesia porque me miraron feo. ¿Aló? ¿Cuántos quieren conquistar emocionalmente su vida? Entonces, el pueblo de Israel, en lugar de entrar a la conquista, murió en el desierto. Estamos a punto de entrar en un año diferente. Y alguien mira, pastor, los años son lo mismo. Lo único que cambia es el calendario. Sí, es lo mismo. Si usted se comporta igual. Si su fe es igual, el 2024 será igual. Pero yo le estoy hablando a gente que permaneció en el Señor un año con el Señor 2023. Un año que escuchó palabra. Un año que Dios le dijo, lo llevaré por el desierto. Porque desde noviembre del año antepasado. Sí. ¿Antepasado no? Pasado. Sí, fue pasado. Dije que este año sería un año de desierto. Si no, léalo allá. Allá está. 2023 años de reverdecer en medio del... Diga conmigo, desierto. ¿Aló? Pero aquellas personas de fe saben que el desierto es para la gente que no entiende que el proyecto me llevará a una tierra de conquista. Entonces ellos empezaron a dar vueltas en círculo. Ya casi que termino. Dice vueltas en círculo. En círculo. ¿Qué vueltas en círculo? Volver al mismo punto. Hoy tengo, mañana no tengo. Vueltas en círculo en el mes. El 15 feliz y el 16 ya triste porque se me acabó. ¿Aló? ¿Cierto? Los que viven de la pensión. El 28 feliz, pero ya el 30 no tiene. Un ciclo, diga conmigo, un ciclo. Ay, hoy nos contentamos con la mujer. Y mañana, y los 29 días restantes, no me habló. ¿Aló? Eso es un ciclo en el desierto. Pero yo decido caminar en la conquista en el 2024. Porque uno camina en la conquista cuando hay un proyecto. Y Dios le preguntó, Josué, ¿tú sabes cuál es el proyecto? Claro, Señor. Esta gente no ha entendido. Llevamos 40 años dando vueltas en el desierto. El proyecto es conquistar Canaán. Pero la gente se asustó porque la tierra estaba ocupada. Dice que había gente armada y habían gigantes. Diga conmigo, el año 2024 habrán gigantes que entorpecen mi vida. Habrán conflictos, porque esa es la gente armada, conflictos que entorpecen mi vida. Dificultades. Pero con todo y eso, yo tengo que conquistar en el 2024. Eso marcó la diferencia de Josué con el resto. ¿Usted sabe cuántos fueron las personas que salieron desde Egipto y llegaron a la tierra prometida? Solamente Josué y Caleb. El resto murió en el desierto. Entonces Josué y Caleb, ¿con quién entró? Con todos los que nacieron durante los 40 años en el desierto. ¿Aló? ¿Dónde está la gente de fe? ¿Dónde está la gente de fe? La gente de fe es aquella que decide caminar en un proyecto familiar, económico, espiritual, emocional, de salud, qué sé yo cuál más proyecto. Y cuando vengan los gigantes, cuando venga el conflicto, dice, no, espérate, esto no me va a detener. ¿Aló? Por eso es que nosotros no cambiamos nuestra manera de vivir en Cristo. 14 años duró Jacob viviendo de la misma manera como cuando no tenía Cristo. Amén.